CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la 89.1 FM, a las plataformas de redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, porque estamos empezando en este momento el programa diario de Red Democrática de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, para poder transmitirles a ustedes todos los conocimientos, todas las voces, todos los análisis que hay que hacer para poder entender qué es lo que pasa en la realidad nacional, tratar de así poder construir mejores opiniones más objetivas y que generen un producto que nos hagan vivir mejor, porque al final de cuentas yo creo que ese es el único objetivo en el cual el 100% de los costarricenses estamos totalmente de acuerdo. Todos queremos vivir mejor. Las rutas para llegar a eso, hay múltiples autopistas, unas más empedradas, unas último modelo, unas que van por calles paralelas, todos van a llegar al mismo punto, unos antes, otros después, pero la gracia es tratar de hacerlo de la mejor manera, con el menor impacto y con la mayor prosperidad para que todos puedan avanzar. Esa es la consigna con la cual trabajamos y para eso pues invitamos a personas expertas en el país que puedan darnos una luz, una explicación desde su óptica qué está pasando en Costa Rica. El día de hoy tenemos la bendición de tener a un exministro de Hacienda que dentro de su periodo administrativo enfrentó muchos incendios en el país y que tiene la posibilidad de hacer una lectura de lo que está pasando el día de hoy y que nos va a tratar también de explicar cómo podemos entenderlo. Don Elian Villegas, exministro de Hacienda, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan, muchas gracias por la invitación y muy buenos días para todos los estimables oyentes y por acá estamos con mucho gusto para conversar un ratito. Gracias, Elian. Y a ver, empecemos por algo muy general. Ya habiendo estado en el gobierno, desde afuera, desde las gradas en este momento, ¿cómo ves el comportamiento del país en este momento en la esfera pública? En este momento yo creo que las condiciones en que quedó el país eran condiciones para que el país fuera administrado de una manera mucho más tranquila y poderle sacar un buen provecho a lo que se había venido haciendo durante los últimos años. Y acá estoy hablando fundamentalmente, por supuesto, del tema fiscal, del tema financiero. Desgraciadamente hay un estilo que es muy confrontativo y eso genera mucho ruido. Entonces, eso tiende a trastocar en algunos momentos pues las intenciones de las distintas partes que se ven involucradas, tanto desde lo público como desde lo privado, y al final el producto que viene a salir pues no necesariamente es el mejor. La hoja de ruta en lo fundamental, por lo menos en la parte fiscal que se ha venido siguiendo, de la hoja de ruta que nosotros dejamos con el Fondo Monetario Internacional, que negociamos con el Fondo Monetario Internacional, y esa es la hoja de ruta que ha venido funcionando, producto de eso y de la aplicación de lo que es la Ley 9635, se logró... el conocido plan fiscal, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sí, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se establece lo que es propiamente el IVA. Ahí se logra al final llevar el país hacia una situación financiera que es una situación financiera favorable y que puede tener un continuo. Es una situación que no es coyuntural, sino que si uno analiza lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años, es una situación que puede continuar en el tiempo y que puede permitirnos gozar de una situación
fiscal mucho más favorable, y eso a su vez se va a traducir en una serie de ventajas para toda la gente. No es un tema del Estado, al final es un tema para la gente. Pero sí hay que tener como un estilo un poquito diferente. A veces me parece que el tema del estilo, pues desgraciadamente empaña algunas situaciones y echa a perder otras. Entonces, creo que por lo menos lo que uno ve desde afuera es que si bien los números generales en lo que tiene que ver con la parte hacendaria están bien, sí se necesita un cambio de enfoque para poder, pues de alguna forma, mejorar aún más lo que ya se tiene. Esta administración, según el plan que ustedes traían en la administración pasada, era un gobierno de transición hacia una bonanza y una estabilidad fuerte. Sí, estos 4 años son 4 años donde el país iba a ir mejorando progresivamente en la parte fiscal. De hecho, había que ir disminuyendo lo que es propiamente la deuda progresivamente, y probablemente ya en el 2026 ya iba a ser un gobierno que iba a poder administrar una situación mucho más favorable todavía que la que encontró el presidente Chávez en el 2022, producto precisamente de lo que es esa hoja de ruta. Pero ahí es donde precisamente hay que tener pues un poquito de manejo de los distintos sectores, hay que saber convivir con los distintos actores, hay que tener presente que el dinero del Estado afecta muchísimo no solo lo que es el entorno público, sino también el entorno privado del país. Y entonces, desde ese punto de vista, no se puede a veces ser tan fuerte en algunos casos, hay que ceder, hay que aprender a tener un poquito más de manejo. Y bueno, son situaciones donde no solo tiene que incidir propiamente el ministro de Hacienda, sino que también tendrá que incidir el presidente de la República, en algunas oportunidades los mismos sectores, saber que hay una sensibilidad de los sectores que están dispuestos a insistirle al ministro y al presidente en la importancia de llevar adelante ciertas acciones que no necesariamente van a desviar lo que es la hoja de ruta, pero que sí a veces tienden a hacer que haya que alterar algunos pequeños planes para poder llevar recursos a necesidades sentidas de la población, y que es importante pues que desde el gobierno se puedan atender. Elian, hay un tema de las administraciones anteriores que en este momento resuena mucho, el que se supone hay que modificar, hay que ablandar o hay que quitar totalmente, y es la regla fiscal. La regla fiscal se puso en su momento para darle disciplina a un ejecutivo, a una institucionalidad pública que tenía como hábito el gasto desenfrenado y en constante crecimiento, pero se vio en su proceso de que la parte social, la parte de inversión, estaba siendo muy sacrificada en el camino. Para ustedes, ¿sí hay que mantener la regla fiscal tal como está, o si es necesario en este punto del camino flexibilizarla para poder aportar en inversiones, para poder recibir donaciones, para poder generar ese trabajo social que en este momento está básicamente parado en gran parte del país? Yo ahí sí discreparía un poquito de ese concepto, porque, por ejemplo, en la parte social, y fue precisamente algo de lo que negociamos con el Fondo Monetario Internacional, y que ellos insistieron también, hay que reconocerlo, en la parte social había un compromiso de mantener y de ir incrementando el gasto social. Entonces, eso se venía haciendo. No es contradictorio con la regla fiscal que el gasto social se puede incrementar. Hay espacio para eso. Entonces, desde el que se diga ahorita que no es cierto. Bueno, es que la regla fiscal lo que a usted le dice es, usted tiene tanto para gastar. Sí. Usted es el que decide cómo lo gasta. Es decir, al final de cuentas, por ejemplo, veamos que en este caso el gobierno decide realizar un pago retroactivo al sector público de alrededor de 70,000 millones de colones. Entonces, ahí hay una decisión del Estado. Hay una decisión del gobierno. El gobierno está diciendo, yo quiero gastar 70,000 millones en esto. Entonces,
¿Es válida o no? Pero es la decisión. Podrían haberlo puesto para inversión. Podrían haberlo utilizado para otra cosa. Igual, en la medida en que se logre que la deuda pública baje del 60%, la regla fiscal no va a afectar el componente capital. Entonces el componente capital queda fuera de la regla fiscal y de una vez se puede entrar a hacer un poquito más de inversión. Pero igual, recordemos que hay ciertas cosas que se han planteado que podrían quedar fuera de regla en inversión de capital. Incluso en el mismo momento en que estábamos nosotros, planteamos un proyecto para dejarle $150 millones a la carretera de Limón, y ahí mismo se dijo, y esto queda fuera de regla fiscal, porque era una inversión importante ejecutar y que no viniera a incrementar directamente lo que era el presupuesto del MOP para efectos de la regla fiscal. Yo creo que lo que hay que tener claro es que la regla fiscal no se aplica sola, la regla fiscal hay que aplicarla. Si nosotros quitamos la regla fiscal en este momento, utilizando como excusa el tema del gasto social, entonces lo que vamos a hacer es volver a complicar la situación fiscal del país, porque se nos va a volver a disparar el gasto. Se ha quitado por ley de la República el impacto de la regla fiscal, me parece que INDER y otras instituciones parecidas a esta en los últimos 15 días. Se aprobó. Eso era, a ver, si se va a hacer, ¿eran las instituciones correctas? ¿No era mejor otras que pudieran invertir diferente o está bien así? No sé. Yo le diría que en general, por ejemplo, en el caso nuestro, dijimos que estábamos de acuerdo con quitar la regla fiscal al Instituto de Estadística y Censos porque tenía una situación muy particular, y era que tenía unos picos de gasto, sí. Tenía unos picos de gasto que si dejábamos la regla fiscal ahí, sencillamente no se podía ejecutar, no se podía realizar, por ejemplo, el censo y algunas encuestas que creo que son quinquenales, cosas así por el estilo. Pero en general yo diría que mientras no salgamos de la situación fiscal en la que estamos, mientras que la deuda no esté en un umbral más razonable, hablemos de entre un 30 a un 40% del PIB, mientras nosotros no contemos realmente con recursos importantes para poder utilizar en algunas otras cosas, como lo es la parte social, la parte de salud, seguridad, infraestructura, etcétera, lo más sano que nosotros tenemos que hacer es restringir el gasto, y restringir el gasto implica sostener la regla fiscal. No implica necesariamente que hay que decirle que no a todo lo que es gasto. Creo que ahí es importante que tanto desde Hacienda como desde la Presidencia de la República se tenga la sensibilidad de entender que la mejor forma de mantener la regla fiscal es a veces saber administrar el gasto. Y ¿Este gobierno lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Yo siento que hay cosas en las que probablemente, por lo menos nosotros, habríamos actuado distinto. Por ejemplo, yo jamás habría sido partidario de comerme un pleito de 3 meses con las universidades por 5,000 millones de colones. 5,000 millones de colones dentro de los presupuestos públicos es un monto muy pequeño. A uno le puede sonar muy grande, pero dentro de los presupuestos es un monto muy pequeño. Creo que también hay que tener esa sensibilidad que usted señalaba hacia el sector social y darle un poquito más de espacio al sector social, precisamente para que pueda combatir una desigualdad social que se nos está incrustando mucho en el tejido social, y que es importante pues venir a hacer un esfuerzo ahí que sea relevante y que realmente tenga una incidencia pues que venga a disminuir esa desigualdad social y a generar un proceso absolutamente distinto. Entonces ahí habría que darle un poquito más de chance a todo ese sector social. Y por supuesto creo que hay que buscar que en algunos casos algunas inversiones de capital quedaran fuera de la regla. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 3 carreteras que son muy importantes: San Carlos, Limón y Guanacaste, lo que es la carretera de Limón a la Barranca. Son carreteras donde se ocupan recursos, y esos recursos ojalá puedan estar totalmente fuera de regla para que estén a disposición, y a su vez, por supuesto, todo eso sujeto a procesos de administración de la obra que hagan que se ejecuten de forma lo más rápida y eficiente posible, ¿verdad? Porque la situación en la que estamos actualmente no es la mejor ni para las personas que requieren esas obras ni para el país. Y entonces son situaciones en las cuales evidentemente la regla fiscal no debería ser utilizada como una excusa para retrasar el desarrollo. ¿Para seguridad pública? Seguridad pública tiene una situación particular. Seguridad pública ha tenido recursos pues
bastante importantes. Seguridad Pública tenía un presupuesto como alrededor de unos 240.000, 250.000 millones de colones, pero sí hay que entender que en este momento estamos en una situación particular y donde probablemente, por ejemplo, esos 70.000 millones de que el gobierno ahora decide que se van para el aumento retroactivo, por ejemplo, hay 50.000, 60.000 millones de esos para Seguridad Pública, estoy seguro que le haría mucho bien. Elian, el tema de Hacienda Digital. ¿Por qué Hacienda Digital, después de incluso aprobada en ley de la República, todavía no está caminando? Bueno, ahí no le podría decir por qué, porque ya yo hace... Pero desde la lectura, desde el Sí. conocimiento del escenario. No, él venía bastante bien, nosotros lo dejamos y doña Alicia Bandaño, que era la directora del programa... Ya no está, ¿verdad? Ella. No, ella no está, precisamente con la llegada del nuevo gobierno prescindieron de los servicios de ella. Y doña Alicia sí traía el proyecto pues bastante bien, luego se nos vino todo el tema del hackeo y supongo que ahí hubo un cambio de prioridades, hubo que enfocar los recursos también de una forma mucho más fuerte a todo lo que era ese tema, pero es un proyecto que tiene su propio financiamiento y es un proyecto donde las licitaciones, por lo menos cuando nosotros salimos, ya estaban bastante encaminadas y ahí pues gran parte del trabajo de desarrollo corría a cargo de empresas, en su mayoría que creo que iban a ser contratistas del exterior, que tenían que traer lo que era propiamente el software y venir a realizar la parametrización de ese software acá directamente en Costa Rica. ¿Hipótesis de por qué está detenido? Yo le diría que probablemente dos cosas. La primera, el hackeo. La segunda, precisamente haber prescindido del personal de dirección y luego alguien nuevo pues tiene que llegar a empaparse de ese proyecto y tiene que llegar a ver cómo lo echa adelante. Pero es un tema que el ministro actual conoce desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Y desde ese punto de vista, pues habría sido importante, yo creo, haber dejado ahí a doña Alicia, que conocía el proyecto pues bastante a fondo, había estado muy metida de cabeza en eso durante mucho tiempo, pero bueno, fue una decisión que tomó el ministro. ¿Cuál es el problema de no ejecutar Hacienda Digital? Bueno, el problema de entre más dure, pues Hacienda Digital es un proyecto que tiene un enfoque muy importante en todo lo que es evasión. Entonces, Hacienda Digital no solo nos va a ayudar a quienes somos contribuyentes a que el proceso de tributar sea más sencillo, sino que va a ayudar a que se comunique internamente todo el aparato tributario, entiéndase tributación, aduanas, policía fiscal, etcétera, y que podamos visualizar mejor a los contribuyentes desde Hacienda, o que Hacienda pueda visualizar mejor a los contribuyentes. Y esa visualización va a permitir una reducción de la evasión, porque ahí vamos a tener tanto los distintos impuestos como las distintas actividades económicas de toda la gente mucho más controladas. Por ejemplo, vamos a saber exactamente los furgones que entran con mercadería, esos furgones se distribuyen, a quiénes se le distribuyen, hay un pago de IVA. Esa distribución luego genera una venta, en esa venta también hay pago de IVA, pero en toda esa cadena hay renta. Entonces, todo eso se va a poder visualizar mejor desde Hacienda Digital. Tecnológicamente hablando, estaríamos enfatizando o infiriendo un Ministerio de Hacienda inteligente. Un Ministerio de Hacienda inteligente. Sí, Sí. Tecnológicamente hablando. Sí, claro. Sería un Ministerio de Hacienda tecnológicamente integrado, con información completa y que puede perfectamente visualizar a sus contribuyentes y visualizar si están tributando de forma correcta o no. Importante es ese punto que usted mencionaba, Elian, de reducir el tiempo y lo engorroso que es generar los tributos para el contribuyente. Sí, eso es importante porque cuando uno está en esa parte se vuelve muy, muy difícil a veces algunos trámites, a pesar de que ya ahora todo se trata de manejar de forma digital, pero aún así, en la medida en que pueda ser mucho más sencillo, por ejemplo, que le llegue una declaración ya precargada, donde le diga, don Jonathan Prendas, usted
durante este año tuvo ingresos por tanto, tuvo gastos por tanto, de conformidad con esto usted tiene que pagar tanto. Y entonces usted dice, ok, estoy de acuerdo o no, todavía hay que hacerle tal y tal ajuste y le hace el ajuste, pero ya es mucho más sencillo. Entonces eso es muy importante. Los escáneres, ya después de la 9635, otra ley que se aprobó faltando un año para salir el gobierno anterior, ya se está empezando a implementar, ya hay un escáner en APM, faltan el resto de los escáneres, proyectan de 6 a 8 meses la posibilidad de instalarlos. Sí, vea, don Jonathan, ese es un tema... Ese es un tema por sí solo para un programa, sí, pero... pero ese es un tema donde hay que tener cuidado con una cosa, es decir, vea que usted señala que ya hay un escáner en APM, ese escáner está ahí desde el 2020. Ese escáner, el que acaban de inaugurar. Sí, ese escáner es un escáner que estaba ahí desde hace rato. Ese escáner, es más, por instrucción del Ministerio de Hacienda, nosotros empezamos a escanear todos los furgones, todos los contenedores que salían con piña, se empezaron a escanear al 100%. Porque ¿Desde qué año? Eso lo hicimos en el 2000, si mal no recuerdo, en el 2020. Luego hubo un tema y es que accidentalmente... un furgón que no tenía que estar ahí vino y pegó el escáner. Entonces, ese accidente provocó como 3, 4 meses. Luego se presentó una situación compleja para los administradores del puerto y es que parte de su personal fue detenido a raíz de alguna situación con droga y entonces ahí se ha venido presentando pues alguna complejidad en lo que es la administración propiamente de esto, pero el escáner ahí estaba. Ahora, ¿cuál es el problema de los escáneres? El problema de los escáneres es el modelo de negocio. Y puede ser que la gente que nos está oyendo aquí diga, ¿cómo? Que el problema es el modelo de negocio. Sí, el problema es el modelo de negocio. ¿Qué quiero decir con eso? Lo primero que yo no le aconsejaría a ningún ministro de Hacienda es que el escáner sea del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no? Porque si el escáner es del Ministerio de Hacienda, cuando un furgón accidentalmente lo golpea, entonces, el arreglo es todo un viacrucis. El arreglo, como 3 o 4 viacrucis por lo menos. Entonces, imagínese esa situación, contratar técnicos, pedir repuestos, importar repuestos probablemente, va a ser muy, muy complejo. Entonces, eso es mejor que quede desde el punto de vista privado. Pero cuando nos vamos al modelo de negocio y usted ve, en Limón, se concentra la mayor cantidad de carga del país. Sí. Entonces, en Limón, por ese volumen, usted puede hacer un escaneo, digamos, en un precio que puede andar de 25 a 30 dólares. Pero cuando usted se traslada a Caldera, en Caldera hay muy poco volumen. Entonces, para usted poder cubrir los costos, tiene que... ser más alto. Muchísimo más alto. Estamos hablando de que ese precio anda como en alrededor de 700 a 800 dólares por contenedor. En Caldera. En Caldera. Es decir, si lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, eso nos empieza a generar un problema pues bastante complejo. Y si usted se viene al Juan Santamaría, en el Juan Santamaría, donde tiene un contrato de gestión autorizada, además tiene una situación donde, producto de esa gestión autorizada, hay un contrato con la Dirección de Aviación Civil que se lleva un porcentaje de todos los ingresos. Entonces, al llevarse un porcentaje de todos los ingresos, eso también genera un costo adicional y el tipo de carga es un tipo de carga completamente distinto. Pero además, volvamos a Caldera. Si en Caldera usted va a poner un escáner, lo primero que hay que buscar es dónde lo instala. ¿Por qué? Porque usted necesita... Tiene que remodelarse todo para poder instalarlo. Sí, y resulta que usted tiene el puerto concesionado. Y entonces usted tiene que ver cómo se entiende con quien tiene ahí la concesión, porque el espacio que tiene... es un espacio muy pequeño, entonces hay que buscar un espacio adicional. De hecho, nosotros ya habíamos logrado una negociación con el MOP para obtener un espacio adicional en un terreno que tiene ahí colindando con ese puerto. Y si nos vamos a lo que son propiamente las entradas fronterizas, a Tablillas, a Paso Canoas, a Zigzagola, la carga es muy poca. Entonces, al final lo que estamos diciendo es que el modelo de negocio es un modelo de negocio muy complejo donde probablemente se requiere que el Estado haga aportes significativos, es decir, que el Estado va a tener que poner plata ahí para que una empresa privada se haga cargo de eso y pueda sacarlo adelante. Pero aún así es complicado. Es complicado.
Nosotros estábamos apostando por un sistema que era un poquito diferente, que incluía escáner, por ejemplo, en el puerto de Limón, pero que también podía incluir en otros lugares seguimiento de contenedores por medio de GPS, radiofrecuencia, una serie de cosas distintas que también se utilizan a nivel internacional, porque a nivel internacional no se revisa tampoco el 100% de la mercadería. No, de hecho, se llega al 3-4%. 3-4%. Se puede escanear, pero el análisis de las imágenes, 3-4% para poder hacerlo eficiente. Pero hay una gran ventaja cuando se escanea, y nosotros sí tenemos ya el centro de análisis de imágenes, y es que usted puede perfectamente después revisar qué era lo que iba en ese camión y hacer los ajustes correspondientes para efectos del cobro de impuestos y demás, y para efectos policiales pues también puede hacer la revisión y darle seguimiento. Entonces, el escaneo es importante, sí, pero es muy complejo desde el punto de vista del modelo de negocio, y ese es un tema que hay que entender con claridad, porque lo primero es que ese modelo de negocio no debería estar en manos del Estado, pero sí requiere de un aporte del Estado. Entonces, yo creo que es una discusión... Una alianza público-privada. Sí, es una discusión que hay que dar, pero no es como de alguna forma también se planteó en el sentido de que con solo un lapicero, un mes después ya iban a estar ahí los escáneres. Es decir, eso no funciona así, y de hecho no funcionó así. ¿Por qué creen ustedes entonces, si ese escáner ya estaba de antes, que ahora lo presentan como nuevo? Bueno, ya ahí... Tema de mercadeo. Tema de mercadeo probablemente, pero el escáner está ahí. Nada más es cuestión de ir a revisar la prensa de aquel momento y van a encontrar que el escáner ya estaba ahí. Es que en algún momento lo que se dio a entender es que eran uno nuevo. Bueno, no sé si lo habrán puesto nuevo o no, pero parece que es el mejorado. Pero al final puede ser un escáner reloaded, pero el escáner ya existía. Es más, le cuento, por ejemplo, y aquí tengo una nota a mano, dice: Costa Rica escanea desde hoy todos los contenedores de piña y derivados antes de que salgan del país. 8 de febrero del 2021, eso que le estoy leyendo es de Delfino, ¿verdad? Ahí estaba claramente, ¿verdad? Luego, incluso antes de eso, en el Observador, el 17 de diciembre del 2019, el Observador .cr, ya le digo exactamente el titular, decía: tras meses de atraso, formalmente ya opera escáner para rastrear droga en Moín. Luego de estar 4 meses en etapa de prueba, esta semana comenzó a operar formalmente el Centro de Inspección Remoto. Y le estoy diciendo, publicado el 17 de diciembre de 2019 por el Observador. Es decir, incluso yo ni siquiera estaba en Hacienda, como para que no se vea que es que estoy diciendo que yo lo hice, ni nada por el estilo. Ahí ya había un escáner. Entonces, ahora dicen que hay un escáner nuevo. Ay, no sé, seguro lo cambiaron, lo pintaron, le pusieron aceite, alguna cosa, y ya lo inauguraron. Pero la acción de escanear la mercadería está. Y por cierto, ahora después de la inauguración, a los pocos días, de nuevo un furgón llegó y lo chocó. Es decir, ahí yo creo que hay que darle hay algún problema de conducción ahí, porque chocan muy a menudo con el escáner. De la manera en que lo dejan fuera de cobertura un buen rato. Sí. El pulso es bastante atinado. Elian, el tema, y mantengo el dedo en el punto de los escáneres, estamos de acuerdo en que no tiene que estar del lado del Ejecutivo, pero ¿cómo se desenlaza de la manera más rápida? Porque estás hablando de que tiene que estar en manos privadas. Ustedes iban hacia ese punto. De hecho, nosotros habíamos hecho con el Consejo de Concesiones, con la Secretaría de Concesiones, hicimos un esfuerzo por sacar la concesión. Y en aquel momento, hasta donde recuerdo, hubo algún problema con las ofertas, no habían suficientes oferentes, porque precisamente algo de lo que nos quedó claro es que el modelo de negocio tenía que estar perfectamente definido. Y en ese modelo de negocio, cuando se presentan estas asimetrías en lo que es la cantidad de mercadería que hay en un lugar y en otro, entonces tenía que definirse con claridad cuánto iba a ser el aporte del Estado, por ejemplo, o cómo se iba a pagar el gasto que iba a hacer ese privado. Y ese era un problema, porque si usted me dice hoy, ¿son negocios los escáneres para el sector privado? Bueno, en Limón sí.
Y el limón sí podría ser un buen negocio. En el resto del país probablemente no. Tal vez en el Juan Santamaría cobrando distinto porque se puede cobrar por paquete, por decirle algo, en vez de cobrar por contenedor, entonces ahí sí se podría sacar un buen negocio. O en Caldera, al final de cuentas, por ejemplo, habría que cobrarle a todos los furgones independientemente de si se están escaneando o no. Es decir, al final es probablemente cobrar un concepto de seguridad a toda la mercadería que se importa y a toda la que se exporta. Y a partir de ahí realizar una distribución para efectos de darle sostenibilidad a ese negocio. Pero si uno se enfoca puramente en voy a escanear este grupo de contenedores y a estos es a los que les voy a cobrar, pues entonces puede incurrir en un problemita de rentabilidad, no solo para el concesionario, sino también un problema de rentabilidad para el Estado, que va a tener que poner mucho dinero para que eso funcione. Sí es importante tener algún tipo de revisión en todos los puntos fronterizos para bajar evasión, contrabando, droga, tráfico de personas. Absolutamente, sí, claro, eso es de la mayor importancia. Tal vez también es importante entender que eso no se realiza solo con escáner, sino que también hay otros métodos que permiten realizar ese tipo de acciones. Por ejemplo, recuerdo, durante la pandemia hubo un momento donde hicimos un esquema que era que tomábamos a los camiones en la frontera con Panamá, los que iban hacia el resto de Centroamérica, se les ponía escolta y se llevaban desde la frontera de Panamá hasta la frontera de Nicaragua. Se hacía un convoy y se llevaban de lado a lado. De pronto nos hicieron una huelga en el lado de Panamá. No les gustaba. No les gustaba. En la frontera con Panamá nos hicieron una huelga y nos dijeron que no y empezaron a generarnos un problema hasta que hubo que liberar la medida. ¿Y qué argumentaban? Que el sistema les generaba problemas, etcétera, todo lo que usted quiera, pero era un sistema que nos permitía saber que la mercadería que salía de Panamá, de la frontera, no se quedaba de camino, sino que llegaba hasta Nicaragua. En medio de la pandemia, tener las fronteras cerradas no era una buena señal, generaba un problema gigantesco y entonces, pues, algunas veces la gente se aprovecha de ese tipo de situaciones para lograr flexibilizar estas medidas que sí pueden ser muy, muy importantes. En Peñas Blancas, en Pasaconaba, se está haciendo los puntos fronterizos de la mano de Comex. Sí. Es el que está poniendo la inversión. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Esos puntos fronterizos se están haciendo Comex. En realidad lo que hace es administrar, eso es un empréstito con el BID. Al final el país, por medio de los impuestos, es decir, el Ministerio de Hacienda, el que tiene que pagar. No, eso es perfecto. Eso es un proyecto incluso que fue liderado desde el BID por Jaime Granados, un ex compañero mío de la Facultad de Derecho y que hoy es alto personero del BID y ha sido un proyecto que se implementó no solo en Costa Rica, sino en otros países de América Latina. Está bien ejecutado. Sí, es un proyecto que viene a darle seguridad y facilidades a los puestos fronterizos. Ejecutarlo, esas observaciones de la Contraloría. Sí, claro. Pero más allá de eso, vea, a veces es muy fácil decir, eso yo lo tengo en 6 meses, eso yo lo tengo en 3 meses, pero son una infinidad de cosas y hay que irlas administrando todas de una en una, porque la más pequeña de ellas puede hacer que el proyecto no sea viable. Entonces, yo lo que esperaría es que los puntos fronterizos, estos puestos fronterizos, se vayan inaugurando, que ahí se vaya incorporando la tecnología necesaria y ahí iremos mejorando poco a poco. Yo creo que hay que tener claridad en que aquí lo importante no es que sea en 3 meses o en 6 meses, lo importante es que se haga bien, que sea sostenible en el tiempo. El tema del comportamiento del dólar, William. El comportamiento del dólar desde los 700 y tanto colones por dólar que estaba hace año y medio más o menos, ahorita están 520. 538 creo. 538 está ya. En Monex estuvo ayer, por ahí anda, sí. 528 compra, 542 venta, por lo menos Banco Nacional. Sí. ¿Cómo
¿cómo ves ese comportamiento tan abrupto a la baja? Obviamente, dentro de los grandes beneficiados está el propio gobierno, que tiene que pagar Sí. mucho tema en dólares, entonces ocupa menos colones para sufragar esa necesidad de dólares. Pero, ¿cómo lo ves vos desde afuera? Yo creo que desde afuera hay que ver una serie de situaciones que se presentan en la economía, no solo nacional, sino también internacional. Por ejemplo, cuando nosotros observamos el primer tema, la mejoría fiscal del gobierno, el gobierno ya no requiere salir a captar tanto dólar, ya no requiere estar continuamente con emisiones en dólares, ni tampoco en colones. En realidad el gobierno tiene que captar mucho menos en este momento. Pero además de eso, la Asamblea Legislativa le aprobó 2 emisiones de eurobonos para un mismo año de $1.500 millones Que no los han usado. al gobierno. La segunda emisión la va a usar ahorita. No, pero la primera todavía no fue completa el uso. No, pero imagínense 3.000 millones en un año. Ustedes, cuando vos eras diputado, nos aprobaron 1.500 millones a nosotros para 4 años. A ellos les aprobaron 5.000 millones para 4 años. E incluso nosotros habíamos dejado ese proyecto listo y ese proyecto incluía una emisión, si mal no recuerdo, eran 1.500 millones para el 2026, que era para que el gobierno nuevo, el que venía, el que ni idea de quién va a ser, tuviera con qué apalancarse, ¿verdad? La emergencia que se habló el año pasado no era tal emergencia. Bueno, no estaban en ese punto crítico. No estaban en ese punto tan crítico, sí era importante. Yo creo que una emisión de bonos sí era importante. Yo creo que es importante que el país tenga la posibilidad de emitir eurobonos de forma continua, porque eso nos permite ir regulando mucho mejor lo que es la tasa de interés interna, y eso nos permite ir trabajando distinto en los mercados internacionales, que nos crean, que nos vean continuamente, y eso mejora nuestra relación con esos inversionistas y nos permite mejorar tasa. Pero el tema del dólar tiene que ver con ese factor. Número uno, cuando uno observa un segundo factor, zonas francas ha crecido, sigue creciendo bien. En definitivo está varado. Sí, pero zona francas ha crecido muchísimo, y la zona franca que está creciendo es una zona franca de servicio donde hay un ingreso continuo de dinero para pago de planillas y demás, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos dólares que ingresan de forma continua. La parte turística ha venido creciendo también muy bien y ya está recuperándose por lo menos, sí, post pandemia. Sí, está prácticamente con los mismos números de antes de pandemia. Luego, cuando uno observa la situación que ocurre en la economía de Estados Unidos, que es una economía que es la economía base del dólar, que es la economía más fuerte del mundo y que probablemente lo va a seguir siendo, pero que en este momento no está en sus mejores horas, tiene una situación de inflación dura, donde si usted va, por ejemplo, a colocar dólares en este momento, en el corto plazo, digamos a 9 meses, a menos de un año, probablemente va a encontrar mejores tasas en lo que son propiamente los tesoros de Estados Unidos que en papel del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Es decir, está pagando más en el corto plazo Estados Unidos que Costa Rica. Entonces, cuando usted empieza a ver toda esa serie de cosas, sígale sumando a eso, por ejemplo, en el mercado, en la parte internacional, hace poco Argentina tenía que pagarle $5.000 millones al Fondo Monetario Internacional, le pagó en derechos especiales de giro y en yuanes. Eso afectó el dólar. Bueno, en un mercado internacional $5.000 millones no es tanto, pero eso le indica a usted lo que está sucediendo en el mercado internacional. Hay un grupo de países, que son los BRICS, que quieren cambiar el orden económico internacional, y en ese orden económico internacional el dólar es la estrella, el dólar es la guía. Eso lo que quiere decir es que si usted está en 2 países, un país asiático y un país africano, y están negociando algo, esa negociación la hacen en dólares. Así es. Lo que están diciendo estos países es, ¿y por qué? Cambiemos la moneda. Cambiemos esto, ¿verdad? Y entonces, aunque no hay propiamente un cambio en este momento, pero sí eso termina afectando, de alguna forma son ondas que terminan afectando también el valor del dólar en los mercados internacionales. Entonces, todo eso son situaciones que se presentan y que vienen también a impactarnos a nosotros acá localmente. Ahora, lo que sí hay que dejar claro aquí, y que yo creo que ahí sí ha sido
muy injusta algún grupo de analistas es en la participación del Banco Central. El Banco Central ha participado y ha participado agresivamente comprando dólares. Si el Banco Central no hubiera participado comprando dólares como lo ha hecho, probablemente este precio sería muchísimo más bajo de lo que es hoy. Hoy estamos por arriba de 500 porque el Banco Central en algunos momentos entra y compra el 80% del MONEX o más. Y entonces, gracias a eso, ese precio no está muy por debajo de los 500 colones, ¿verdad? Pero si no, sí estaría ahí. Es más, hoy día el Banco Central anda con reservas como por alrededor de unos 12.000. Sí, un poquito menos, por ahí anda. Y la idea de ellos es terminar el año como en 12.500 millones. Y yo creo que lo van a hacer de sobra. El Ministerio de Hacienda tiene reservas. Sí. Pero el tema de las reservas, las reales no están en 12.500. Ahí está la plata, los 10% de los préstamos multilaterales que se habían aprobado, que están todavía ahí en el Banco Central. Está la plata todavía de los eurobonos, que todavía está ahí. Entonces, digamos que en términos reales son 8.500, 9.000 millones. Sí, creo que la posición neta era 9.500 millones. Exacto. Pero sigue siendo un montón de plata. Es decir, sí, está cómodo. Estamos hablando de que el Banco Central podría sentarse atrás y decir, no, ya yo aquí mis reservas estoy bien. Y sin embargo no lo ha hecho. Ha estado comprando precisamente entendiendo que es importante para el país que eso no se venga muy decaída, ¿verdad? Elian, dentro de todo el ecosistema financiero macroeconómico del país, en algún momento se dijo, no sé de dónde salieron 2.000 millones de dólares que andaban circulando y que no se sabía el Banco Central explicar de dónde pueden salir. ¿Cómo puede explicarse esa realidad de 2.000 millones de dólares que no se sabe exactamente de dónde provienen? Bueno, eso sí no lo desconozco, no sabría. Digamos que 2.000 millones son muchos millones de dólares como para no saber de dónde vienen. No saber de dónde vienen. Sí, debería saberse de dónde vienen, pero en lo que sí hay que estar claro es que el Banco Central sí ha participado fuertemente. Yo veo algunos analistas que en algunos casos dicen que tiene que bajar la tasa de política monetaria, que ya la bajó del 9, creo que al 6,5 está hoy, y que tiene que seguir bajándola. Yo creo que aunque siguiera bajándola, eso no va a impactar severamente en el precio del dólar, no en este momento. Creo que puede impactar más el precio del dólar el hecho de que la inflación se contenga en Estados Unidos, de que Estados Unidos inicie un repunte importante de su actividad económica, de que los mercados de valores en Estados Unidos se vuelvan a lanzar fuertemente al alza. Eso va a implicar situaciones que pueden impactar directamente el valor del dólar acá localmente. Ahora, sí tengo que decirle que a mí me ocasiona un poco de gracia ver que los mismos que dicen que el Estado no tiene que participar en nada son los que dicen, pero eso sí entra a comprar dólares fuertemente, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, no, Dios mío, es decir, aquí algo pasa, es decir, aquí hay gente que el Estado, cuando el Estado le estorba, entonces quítese, pero cuando yo lo ocupo, venga. Y eso no se vale. Creo que en eso la gente debe tener un poquito más de coherencia y ahí a veces los oye uno y uno los vivió, que hablaban muchísimo de la independencia del Banco Central y de pronto usted ve un partido político que sale presionando al Banco Central para que baje la tasa de política monetaria. Y uno dice, ¿cómo? Estos no son los mismos que antes hablaban de que el Banco Central tiene que ser independiente y desde el poder político lo están presionando para que baje la tasa de política monetaria, en vez de dejar que sea técnicamente, llamarlo y preguntarle por qué no lo ha hecho, cuál es la razón, y está bien, conózcala. Hablando del Banco Central y de independencia, lo que hizo hace poco de presionar a doña Rocío con las bases de datos no anonimizadas, eso de lejos parece y de cerca no hay duda de que para algunos analistas que no se vio bien. Yo creo que no se ve bien en general la situación que se presenta entre ambos, entre Banco Central y SUGEP. Creo que esta es con la CIF, con el allanamiento. Sí, y creo que es una situación que debió haberse arreglado conversando más y sobre todo cuando tenía un elemento como es el documento de la Procuraduría General de la República. Creo que al final decía, puede pasar información pero anonimizada. Sí, falta ahí haber conversado y haberse puesto de acuerdo. Ahora, yo lo que creo también es que esto lo que nos indica es que ya llegó el momento de tomar una decisión desde lo político y es si el CONACYF y las superintendencias se separan del Banco Central o
si sencillamente se vuelven a incorporar y se elimina un poco ¿Cuál grado de ves que independencia. sea la más correcta? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que es que en general, tanto el sector de la superintendencia, el sector de la supervisión, como lo que es propiamente el Banco Central, creo que en este momento tienen más poder del que deberían tener. Yo en eso sí soy un poco crítico y creo que ambos deberían bajar un poquito esa escala de poder que tienen. Creo que cuando uno observa la regulación que existe y uno la ve un poco en frío, uno dice, Dios mío, pero es que desde la regulación aquí le pueden decir incluso a una empresa financiera si el gerente que tiene le sirve o no le sirve, y si le dicen que no le sirve, tiene que quitarlo. Entonces, uno entra en una situación donde uno dice, no, eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Y si uno observa también los poderes del Banco Central, pues también están un poquito excedidos. Entonces, yo creo que ambos hay como que en ese sentido buscar una posición de menor poder para ambas entidades. Creo que lo que tiene que ver con CONACYT y superintendencias, hay que hacer una reducción de las superintendencias. Fusionarlas en una era la idea. Puede ser fusionarlas en una, fusionarlas en dos, pero fusionarlas. Creo que el proceso que está actualmente no necesariamente es el mejor, porque lo que se está haciendo es ubicar un superintendente para dos superintendencias y sin fusionarlas. Fusionarlas implica que van a trabajar coordinadamente, que van a trabajar con un solo grupo legal que vea, por decirle algo, 3 superintendencias, con un solo grupo administrativo que vea lo que ocurre en esas 3 superintendencias, no con 2 grupos legales, 2 administrativos y demás. Es decir, al final lo único que están haciendo es una fusión de la cabeza de las superintendencias, y creo que eso no necesariamente va a funcionar muy bien. Pero creo que en este tema en general, ojalá y se pueda dar una conversación profunda entre las cabezas, entre doña Rocío y don Roger. Creo que son 2 personas que tienen una gran comprensión del sector financiero, que tienen mucha experiencia y tienen la suficiente madurez para, ya después de haber pasado por unos cuantos pues golpes a nivel de la opinión pública, pues sentarse a conversar y llegar a un acuerdo razonable que sea mutuamente conveniente y que esté ajustado a la ley. Don Elian, cuando usted estaba de ministro, ¿la inflación en cuánto estaba? No recuerdo en este momento en cuánto estaba la inflación. Pero no está en lo que está ahorita. Ahorita está en negativo. No, sí, en este momento está en negativo. No, nosotros teníamos una inflación que probablemente estaba entre la meta del Banco Central, que andaba entre 2 y 4%. ¿Cómo ve el comportamiento de Hacienda y del Banco Central de tener ahorita la inflación en negativo, cuando, según analistas, la inflación de canasta básica está alrededor del 7-8%? Es decir, los trabajos macroeconómicos dan para un número bonito, pero en la realidad la gente afuera, los deciles más bajos, no están viendo ese beneficio. Sí, esa es una situación que se estaba presentando aquí. Nada más una cosa, la inflación es básicamente un tema de Banco Central. Ministerio de Hacienda influye a veces, ¿sí?, un poquito cuando anda mal desde el punto de vista fiscal. En este momento no debería ser un factor que esté afectando negativamente el tema de la inflación. Pero sí, lo que usted me comenta, pues también lo he conversado con alguna gente, algunos empresarios incluso, que dicen, lo vemos en las ventas, esto nos está afectando, los números andan bien, pero la parte micro no anda tan bien. Son como 2 realidades. Sí, son como 2 situaciones distintas. Probablemente en algún momento el Banco Central tendrá que empezar a aflojar un poquito algunas cosas, teniendo en consideración que esta situación a nivel micro también pues termina afectando de una forma delicada, diría yo, la estabilidad misma de lo que es no solo la economía, sino la estabilidad del país, ¿verdad? Es importante que la gente esté en una mejor condición y que lo que ocurre en la parte macro termine reflejándose también en la parte micro. Elian, en los últimos 5 minutos del programa no quisiera terminar sin analizar algo que estábamos comentando antes del programa.
y es el tema de el sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea, y a ese también sumársele el tema de la rebaja del marchamo. Dos negociaciones en las cuales el jerarca de Hacienda está totalmente inmiscuido, obviamente porque le toca, pero que pone sobre la mesa una realidad que en algún momento estabas hablando al inicio, que es el estilo, no necesariamente ni de la Asamblea ni del Ejecutivo se están entendiendo ni se están comunicando. Sí. ¿Qué pasa con esos dos temas y cuál es el peligro de que no se resuelvan? Empecemos por el segundo, que es el del marchamo. Y bueno, ahí yo creo que usted y yo tenemos experiencia. En el del marchamo, recuerden que cuando usted estuvo en la Asamblea Legislativa, hubo proyectos para reducir el marchamo en el 20 y en el 21. Así es. En el 20 lo aprobaron y nosotros no lo vetamos. Es decir, conversando el tema con don Carlos en aquel momento, a la conclusión a la que llegamos es que si bien no era conveniente para las finanzas públicas, estábamos en una pandemia, era una situación muy dura y lo mejor era en aquel momento seguir adelante con el proyecto tal y como había sido aprobado por la Asamblea Legislativa, y por esa razón firmamos la ley y la ley se aplicó. En el 21, cuando de nuevo nos bajaron el marchamo desde la Asamblea Legislativa, sí lo vetamos. Y esa vez no hubo tiempo para resello y entonces se cobró el marchamo en su totalidad. Yo aquí lo que creo que es importante es, de nuevo, que exista congruencia en una cosa. Si estamos hablando, en este caso, desde la Asamblea Legislativa, que se ocupa más dinero para A, B y C, hablemos más dinero para educación, más dinero para seguridad, más dinero para infraestructura y demás, no podemos venir a decirle al Poder Ejecutivo, pero no cobre los impuestos, le voy a cortar un impuesto. Porque en la medida en que le cortemos el impuesto, le estamos cortando ingresos, y más bien el Ejecutivo lo que va a tener que venir es devolverse y decirle, ok, si usted me corta aquí 60,000, 50,000, los millones que me corte, yo tengo que reducir el presupuesto en esa proporción. Y es una parte dura para el Ejecutivo. Buscarlo por endeudamiento. Bueno, es que si lo ajusta por endeudamiento, entonces vamos a subir el endeudamiento y entonces vamos a caer en una situación que es precisamente la que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando como país es reducir el endeudamiento. Lo que sí queda en evidencia es que en este momento no hay un punto de comunicación. Los dos están desde su punto, no se están hablando, unos dicen que tiene para resellar, el otro dice se lo veto, y eso migra al otro tema de la Unión Europea, en donde los dos están generando un condimento, un proyecto que no viene al caso. Absolutamente de acuerdo. Imagínese que en este caso de la Unión Europea, tanto los diputados como el Poder Ejecutivo, la verdad es que los dos han generado proyectos que no son necesariamente para sacar al país de la lista de la Unión Europea. El Ejecutivo presenta un proyecto como renta global y dice que eso es lo que necesita para sacar al país de la lista gris. La verdad es que eso es muchísimo más de lo que necesita para sacar al país de la lista gris. No se ocupa renta global. No se ocupa renta global para esos efectos. Pero entonces los diputados vienen y presentan un proyecto donde dicen esto es lo que se ocupa para sacar al país de la lista gris, pero le agregan algo donde lo que están diciendo es: aquellas personas, entidades financieras que inviertan fuera de Costa Rica, con dinero que han generado en Costa Rica, con riqueza que han generado en Costa Rica, pero que se vayan a invertirlo fuera de Costa Rica, sobre esos intereses que generan afuera, sobre esos dividendos que les pagan afuera, no tienen que pagar renta en Costa Rica. Eso es lo que están agregando. ¿Y por qué lo están agregando? Porque tributación a esas personas sí les cobra impuestos. Hoy les cobra impuestos. Si paga impuestos afuera sobre esa rentabilidad. Entonces, lo que tiene que hacer es sencillamente presentar acá la información relativa a ese pago de impuestos que se hizo afuera y se hace una compensación. Pero tanto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dijo que técnicamente, desde el punto de vista tributario, eso era correcto. Y entonces se fueron a la Sala Constitucional a decirle, esto está contra el derecho de la Constitución. Y la Sala Constitucional dijo, desde el punto de vista del derecho de la Constitución está correcto. Si la riqueza se genera en Costa Rica y usted se la lleva afuera y la invierte afuera,